buenas noches, gracias por acompañarnos. El tema educativo va a ser parte del debate hoy en esta jornada en la que hubo una fuerte especulación en todos los aspectos acerca de los nombres que serían de confianza del presidente electo y proclamado Santi Peña. Al mirar el Ministerio de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, por un lado, por el otro también Federico Mora, desde la Municipalidad de Asunción. Vamos a hablar del sistema educativo, sus alcances, lo que dejó la pandemia, este tema de la violencia en las aulas. Ya incluso en el departamento del Guairá habrás visto cómo llegó a afectar a un estudiante de 16 años que termina matando a su profesora y directora. ¿Cómo impacta eso por sobre todo luego los estudiantes? Lo que se viene después de las vacaciones de invierno. O sea, tenemos un montón de temas y nadie mejor que él, con tantos años en el ejercicio educativo que representa a los directores. En lo particular, yo lo conocí como director del comercio número 1, posteriormente como titular del ICE y así sucesivamente al frente de un sindicato de directores. Miguel Mareco, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches para la audiencia. Estamos aquí para hablar un poquitito de lo que nos gusta, ¿verdad? Que es el sistema educativo, por más que esté en terapia intensiva. Sí, hasta ahora, y con este gobierno. Nosotros hemos retrocedido bastante en este gobierno, más con el agregado de la pandemia, ¿verdad? Que nos sorprendió a todos y como otros países tampoco hemos sabido articular soluciones, Sí. Y la virtualidad fue un fracaso. Entonces, un alumno hoy, no lo digo yo solamente, lo dice Alcira Sosa, la viceministra, un alumno de 9º grado tiene conocimientos de un alumno de 7º grado. O sea, hemos retrocedido. ¿Quién fue peor, Miguel Mareco? ¿Fue Eduardo Peta? ¿Fue Juan Manuel Brunetti? ¿Nicolás Zárate? ¿Quién de ellos, a tu criterio, por lo que viste, cómo se movió, no rindió al frente del ministerio? Bueno, yo tengo un abordaje diferente. Es importante tu pregunta. Si te referís a este gobierno, puedo decirlo también, pero el abordaje que nosotros hacemos desde un punto de vista técnico, académico, es de que esto se viene arrastrando de hace más o menos 15 años atrás con los nombramientos de ministros de turno durante los gobiernos. Y para hacer un análisis frío hay que decir de que en el gobierno de Fernando Lugo, por ejemplo, estuvieron 4 ministros. O sea, en cada periodo de 5 años hay 3 o 4 ministros. Entonces, la pregunta es, ¿qué planificación de educación como política de Estado podés implementar? 1. 2. ¿Quién está al frente del Ministerio de Educación? ¿Es un técnico, conocedor, un hombre de carrera dentro de lo que es el Ministerio de Educación o es un político, ¿verdad? Entonces, constituye un montón de situaciones, ¿verdad?, que hacen que hoy vengamos arrastrando, por ejemplo, 11.000 aulas sin reparar, de los cuales 349 están con peligro de derrumbe. Nosotros hicimos un trabajo técnico de 2 meses y pusimos a conocimiento de la opinión pública esta semana, ¿verdad?, de la situación edilicia de las escuelas en términos de infraestructura, de la situación en términos de agua corriente y de energía eléctrica. Y la próxima semana estamos lanzando ante la opinión pública, ante la comunidad educativa, cómo está la conectividad a nivel país. Porque en este gobierno al principio, en este periodo de gobierno se hablaba de un 90% de conectividad. Sí. No, esa fue la peor mentira durante la pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros sabíamos que hay un 40-45% de conectividad a nivel país, por un lado, y por otro lado, las herramientas informáticas que se necesitan, ¿verdad?, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que también lo vamos a dar a conocer qué cantidad tenemos, ¿verdad?, a nivel país y qué es lo que necesitamos para que el gobierno entrante, en términos de ministro de Educación, lo tome como un insumo para poder dar soluciones, porque lo que la gente está es cansada de promesas. Sí, pero ¿sabes por qué te preguntaba, Miguel, lo de quién te pareció peor? En todo caso, mejor, por ahí te cambié la pregunta, porque Peta venía de haber sido en su momento director de la patrulla caminera, fue fiscal, parlamentario y termina siendo ministro de Educación. Por ahí tenías también a Juan Manuel Brunetti, que venía del sector privado, de haber estado al frente de una conocida universidad privada. Por ahí tenés también a Nicolás Zárate, que viene del sector educativo,
Yo considero que de entre los tres, Nicolás Zárate, el ingeniero, es la persona que llegó tarde, quiso encaminar, nos pidió a nosotros apoyo, empezamos a trabajar y ahora se va. Con todas las limitaciones tal vez que haya tenido, ¿verdad? Porque cuando él asumió hace un año y algo, ya se acabó el dinero. Entonces se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Él fue viceministro de Educación Superior antes, Sí. creo que en el gobierno de Riera, algo así, o no recuerdo de quién, pero sí, él para nosotros es un buen articulador, que es lo que se necesita, ¿verdad? ¿Y a tu criterio sería una buena decisión política? No lo creo que se dé, pero de que él continúe al frente del MEC. Yo creo que son tiempos diferentes, son tiempos diferentes. El presidente de la República, con quien tenemos una relación, digamos, de trabajo, de amistad, ¿verdad? No solo ahora, sino desde el año 2016, cuando él era ministro de Hacienda, estoy hablando de Santiago Peña. Sí. Nosotros los gremios docentes hemos llegado a un acuerdo con él y con Enrique Riera, creo que fue cuando fue ministro de Educación, y logramos el salario básico profesional. Nosotros tenemos hoy, es importante que la audiencia sepa, 64% de aumento salarial en Ajá. 4 años. Gradual 16% cada año. Sí. Realmente en 5 porque un año no se pudo por la pandemia. Pero ese tipo de planificación estratégica lo hicimos con Santiago Peña. Por eso que creemos, por lo menos mi gremio, que es el gremio técnico, ¿verdad?, de los directores y supervisores, de que él se está tomando su tiempo para nominar al futuro ministro o ministra de Educación. Están saltando nombres, Sí. es indudable, pero él sabe lo que pasó, sabe las consecuencias que puede traer una mala elección, Claro. porque detrás de la persona que viene al frente de esta cartera tan delicada como digo yo, tiene que venir un buen equipo técnico, creíble y que no tenga pretensiones políticas. Ahora, Miguel, ¿y qué opinión te merece Luis Ramírez? Porque durante toda la jornada su nombre fue el que más sonaba para llegar al cargo del MEC como principal titular y que va a encargar los planes que el presidente, justamente Santi Peña, pretende implementarlos para mejorar este servicio. Luis Ramírez, ¿te merece alguna opinión? Luis Ramírez no hizo carrera dentro del Ministerio de Educación, viene del sector privado, de los colegios privados, ¿verdad? Es psicólogo, creo, ¿verdad? Sí. Yo lo respeto como consultor, pero vuelvo a repetir, lo respeto como consultor, tendrá una buena formación, no pudimos analizar todavía en el gremio, pero lo único que digo que el perfil de la futura ministra o del futuro ministro tiene que ser un poquito más. Un poquito más. ¿Es una desventaja que solo Ramírez haya trabajado desde un gremio para el sector privado? ¿Por qué te pregunto esto, Miguel? Porque en Paraguay tenemos una dura realidad del servicio educativo público y él viene del sector privado. Bueno, habría que analizarlo bien. El principio de las ciencias económicas nos dice, e incluso cuando suelo enseñar la materia de economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, hay un análisis frío que tenemos que hacer. ¿Cuál es el objetivo número uno de una empresa privada? Ganar plata. Muy bien. ¿De dónde va lo educativo? ¿En segundo lugar o está primero? Entonces es un buen análisis que hay que hacer. Yo creo que el presidente va a decidir quién va a ser. Podemos pensar que Luis Ramírez puede ser un buen articulador, pero nosotros nos reservamos el derecho de hacer todavía una opinión técnica, Claro. ¿verdad? Por el momento, porque está corriendo en las redes, Sí. como corrió el tema de Federico Mora, Y a quien que- yo lo conozco a él, a su papá, que fue fiscal, etc. Y bueno, nosotros hoy estamos elaborando un documento técnico desde el gremio. ¿Para? ¿Para qué? Para que la ciudadanía sepa, porque acá vos tenés que tener en cuenta que la problemática del sector educativo se basa en 5 o 6 ejes fundamentales. Sí. Uno de los ejes fundamentales es el tema de la infraestructura. Ajá. Y ahí nosotros englobamos el tema de agua corriente. Hay más de 180 instituciones que no tienen, más de 200 no tienen electricidad. Tenemos 437 instituciones, y lo digo sin ruborizarme, con baño letrina. Sí, tal cual. Conozco. Impresionante. Entonces tenemos 33 instituciones, especialmente de educación indígena, que toman agua de tajamar, por Sí. ejemplo, ¿verdad? Ese es uno de los ejes fundamentales.
El otro tema, como bien sabemos, es el tema de la alimentación escolar, que es un eje fundamental. Yo recuerdo que habíamos conversado con el actual presidente de la República el año pasado, ¿verdad? Y me había dicho Santiago Peña, Miguel, el alumno no puede aprender con el estómago vacío. Tal cual. Y entiendo, presidente, lo que usted me está queriendo, perdón, doctor, cuando eso era, lo que usted me quiere decir, nosotros necesitamos reformular la alimentación escolar en el interior. Acá yo me quito el sombrero ante el Ministerio de Educación por el almuerzo en Capital. Se almuerza de febrero a noviembre. ¿Y el resto? De febrero a noviembre y hay relativamente buena alimentación. ¿Por qué? Porque lo maneja el MEC. Pero ¿quién maneja el tema de alimentación en el interior? Municipio y gobernación. ¿Pero qué pasa cuando en los diarios aparece la denuncia de que es asquerosa esa comida? Nosotros hemos hecho varias visitas aleatorias sobre ese punto. Nos acompañaron mucha gente de prensa, porque yo siempre me muevo con prensa porque ustedes los periodistas dicen la verdad y eso hay que enfrentar. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Eso trajo, ¿verdad? Sin decir las empresas, eso trajo como una consecuencia positiva. ¿Por qué? Porque enseguida se contactaron con el MEC, nosotros mismos hablamos con ellos, porque el tema está con las nutricionistas, con la gente que tiene que ir a controlar, Sí. ¿verdad? Yo creo que capital salva, pero interior, el otro día me llama una directora de Villaliza, Escuela América, Escuela Área. Fue mi escuela en mi infancia. Me llama a la tarde desesperada, primero me da un video donde Sí. había un pan sellado y gorgojos adentro, Sí. ¿verdad? Bichos. ¿Quién te trajo esto? Tal empresa. Mamá querida. Nos fuimos. O sea, yo creo que la tarea aquí es trabajar, mejorar en Asunción, sí, hay que mejorar, pero en el interior hay que hacer un cambio. Pero escuchame una cosa, Miguel. Villaliza está a un paso Sí. de Asunción. Cuando vos decías interior, no por menoscabar, sino Sí, por sí. la idea que por ahí puede generar, yo me imaginaba una distancia mayor que la de Villaliza, que está prácticamente pegada a Asunción. O sea, en Villaliza lo ya encontrás eso. Sí. Imagínate lo que va a hacer en un municipio mucho más alejado. La empresa, recuerdo, se llama Villa Madrid, ¿verdad? Y nosotros hicimos la denuncia penal, hicimos la denuncia al MEC también, como gremio de directores, y están, digamos, en seguimiento a eso, la fiscalía, etcétera. Pero ¿cuál es la lectura? La lectura es de que se tiene que encontrar algo, tiene que enfermarse un niño para tomar en serio esto, o hay que hacer preventivo. Ajá. Miguel, ¿y se puede comprobar lo que muchas veces nos dicen los niños o nos dicen los papás de estos niños, que más que por la enseñanza, muchas veces esos estudiantes van por la comida a la escuela? Te puedo certificar eso. Llego a una escuela en Bañado Norte y En Asunción. casualmente, Eso es en Asunción, Miguel. sí, casualmente la directora, fue después de una lluvia torrencial. Llego como a las 10 y la directora, que fue madre de un exalumno mío del Comercio 1, Sí. me dice, feliz por la visita y vengo a ver un poco el tema del almuerzo escolar. Le digo, ¿cómo están los niños? Pero hoy no hay clase, le digo. Sí. Porque por la lluvia. No, director, está equivocado. Ahora están arreglando su casita. En serio, ¿cuántos niños tenés acá? 200. Y después, enseguida van a venir. Las 11 van a venir. Acordate de mí. No te creo. Me quedo a mirar, le digo. Y me quedé y llegaban como Bajo la hormigas. lluvia. No, cuando eso ya es campo. Sí. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Empezaron a venir a las 11 los niños para almorzar. Imagínate lo importante que es el almuerzo para un niño. Sí. Ese día no hubo clase, pero sí ellos vinieron a almorzar. O sea, primero las condiciones económicas de la familia. Segundo, que bien o mal tiene muchos nutrientes este alimento. Y la conclusión, muchos niños van a la escuela, duele decirlo, Sí. van por el almuerzo. En Capital estoy hablando. Es que yo esperaba que vos me dijeses, o sea, era mi deseo, pero me imaginaba, aparte de la respuesta que estás dando, que el niño va a la escuela porque quiere estudiar, porque quiere aprender, porque quiere formar parte de una feria de ciencias, porque quiere jugar fútbol con sus demás compañeritos. Yo de verdad quería que vos me dijeses después eso, pero me imaginaba ya esa respuesta de que muchos niños van a la escuela más que por aprender, para comer, Sí. Miguel. Así es. Duele decirlo, pero muchas instituciones. Por eso que yo creo que en este gobierno de Santiago Peña, uno de los ejes fundamentales que hay que trabajar, ¿verdad?, es el tema de la alimentación escolar
a nivel país, pero no quitarle la potestad a los intendentes. Yo soy un convencido de que los intendentes tienen que seguir manejando los fondos del FONACIDE. ¿Dónde está el problema ahí? Capacitación y control. Sí. Eso no nos falta. Ahora, vamos a hablar de eso también justamente, Miguel. Tenía preparado el tema FONACIDE, pero no me quiero salir del todo del tema alimenticio porque también cada tanto nos reportan altos porcentajes de niños con problemas de obesidad. Pero después tenés la otra mirada, Miguel, desnutridos. Sí. O sea, no hay como un punto intermedio que vos digas están con la pancita llena, Sí. satisfecha de un buen alimento. En consecuencia, Miguel, ¿qué hacemos con los dos polos? ¿Niños con obesidad o niños que están con menos del peso que uno supone que es lo normal? Sí, yo creo que se busca un punto intermedio para beneficiar a la mayoría, ¿verdad? No podés también hacer comidas especiales, ¿verdad? Pero sí el punto intermedio que se está dando en Capital, de lo que puedo hablar con propiedad, es bueno. ¿Por qué? Porque ahí entran las nutricionistas que te hacen un plan semanal de alimentación. Lunes se almuerza esto con este postre, martes así, ¿verdad? Entonces eso es para la mayoría. Lógicamente que hay también excepciones, ¿verdad? Así como también no hay que negar, y miro de frente, le digo a papá y a mamá, hay días en que la comida deja mucho que desear, pero eso se llama control, control a la empresa, porque detrás de ello también hay una familia, mucha gente está trabajando. Sí. Ahora, ¿qué se sirve en la escuela? Y si, por ejemplo, lo que se sirve en Asunción es lo mismo que se sirve en el resto del país, se sirve desayuno, se sirve media merienda, se sirve almuerzo, merienda. ¿Qué es lo que realmente llega como alimento en las escuelas? Muchas instituciones tienen merienda escolar solamente, o sea, leche con galletitas, etc. No tienen almuerzo. Otras instituciones tienen almuerzo escolar, o sea, es un desastre, ¿verdad? Y lo peor, yo te estoy contando que tienen, pero pregúntame vos, ¿cuánto tiempo? El año escolar es 10 meses, de febrero a noviembre, ¿sí? Algunos municipios, 2 meses, otro 1 mes, otro 3 meses, otro 4 meses. O sea, hay un desorden total. Sí, señor. Y son fondos del FONACIDE. Por eso digo que eso se debería articular mejor en estos próximos años y la cobertura ir mejorando. ¿Cómo controlar eso? Control disciplinado. Si yo te advierto que voy a hacer y vos no haces, esa ya es otra cosa. Miguel, ya vamos a entrar en el tema FONACIDE, pero antes de los alimentos, ahora los kits escolares. ¿Cómo notas la provisión de los kits escolares? ¿Llegan a tiempo? ¿Son los útiles adecuados? ¿Duran en el tiempo? ¿Valen la pena estos kits escolares que llegan a las escuelas? En términos generales, sí. Hubo años en que fue de mala calidad, ¿verdad? Especialmente los bolígrafos, los lápices, inservibles. También es un tema muy importante a abordar, pero sí los cuadernos y demás son muy útiles. En los libros de lengua y literatura castellana y de matemáticas que se está entregando ahora en forma gratuita, para una persona común como yo, clase media, es buenísimo porque cuánto ahorro, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que eso está bien, hay que mejorar en términos de calidad, ¿verdad? Y dar énfasis, desde mi punto de vista, si yo hubiese estado en algún cargo alto en el ministerio, haría sobre la educación técnica y formación profesional. Yo creo que los colegios que implementan la modalidad de bachillerato técnico industrial, hablo de electrónica, electricidad, mecánica, y los que implementan la modalidad del bachillerato técnico en servicios, hoy necesitan, en este gobierno que va a entrar, una mejor atención. ¿Por qué? Porque vos al terminar el bachillerato técnico, ya sea industrial o de servicios, ¿qué conseguís? Que el joven ya tenga una herramienta para insertarse al mundo laboral. Tal cual. Eso es muy importante. Me imagino por lo menos en las escuelas o colegios que son de condiciones humildes. Porque por ahí el que es de clase media para arriba, tu papá le ayuda, por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Otra pregunta, porque recuerdo que vos fuiste algunas veces al Colegio Comercio 1. Cuando yo asumí la dirección general del Colegio Comercio 1, teníamos 2 modalidades. Sí. Contabilidad y administración. Recuerdo. Entonces, ¿qué hago yo? Sí. Me reúno con algunos industriales, algunos empresarios, ¿verdad? Y le pregunto, señores, ¿qué tipos de mandos medios necesitan? ¿Qué tipo de bachilleres necesita hoy el mercado laboral? Y para mi sorpresa me dicen ellos, necesitamos especialistas en marketing, en mercadeo. Ah, vamos a habilitar el bachillerato técnico en marketing. Sí. Habilitamos. Plan piloto, 25 chicos,
al siguiente año 23 ya con contrato de trabajo. O sea, la relación de la educación con el mundo del trabajo tiene que ser cercana. Sí. Para entrar ya en el tema FONACIDE, presupuesto y la visión de educación, te quiero invitar, Miguel, a que escuches lo que el actual ministro Nicolás Zárate en un encuentro precisamente sobre estos temas decía lo siguiente. Pienso que todos debemos cambiar nuestra actitud al tema de la educación. Todos ponemos la economía como prioritario y la educación como un complemento. Y en la agenda de todos los países debería ser primero la educación, ¿verdad? Como una transformación económica. O sea, no podría hablarse de ningún préstamo del BID si realmente no ha sido atendido en forma prioritaria la educación. Nos falta focalizar la educación como una política, no de Paraguay, sino una política mundial de priorización, porque mi país, como lo he dicho, es un país exitoso en el área de la agricultura. En los últimos 20 años nos hizo crecer 4% todos los años, está bien, pero eso ya no es suficiente. Tenemos que entrar en la economía del conocimiento. Y para esa economía del conocimiento tenemos que invertir mucho más. Y para eso necesitamos invertir en calidad, y ahí estamos en la jornada escolar extendida, que es el nuevo modelo de la escuela paraguaya. ¿Qué es una economía del conocimiento, Miguel? Yo, digamos, te respondo enseguida, pero antes quiero hacer un análisis a lo que dijo al final el ingeniero Zárate. Sí. Él habló del sistema de que la agricultura tuvo un porcentaje del 4% de aumento, que hay que hacer hincapié primero en educación y después en lo que es la economía. En eso coincido con él. Pero nosotros hemos tenido desde la reforma educativa, Sí. allá por los años 90, ¿verdad? Hemos tenido muchos experimentos ya. Hoy, yo como técnico formado en el Colegio Técnico Nacional, siendo directivo del Centro Vocacional Carlos Antonio López, del Colegio Comercio 1, quiero complementarle a Nicolás, al ministro, y decirle que esa educación debe estar basada en la educación técnica y formación profesional. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a recibirse en la Universidad Nacional y después empezar a trabajar. Sin embargo, vuelvo a hablar de esto. La formación técnica y profesional a los 18 años, para los que siguen el bachillerato técnico industrial, a los 16 o 17, los que siguen formación, no calificada, ¿verdad? Formación profesional propiamente, te da una herramienta de trabajo. Yo recuerdo en el Centro de Entrenamiento Vocacional Carlos Antonio López, cuando estuve 5 años, ¿verdad? Los chicos a los 17 años ya salían plomero, electricista, técnico en electrónica, Sí. y ya inmediatamente iban al mundo laboral. ¿Dónde está hoy la problemática? Que cada año tenemos, ahora no recuerdo cuántos, miles de estudiantes que salen, y no puede ser que vos tengas que seguir la universidad primero para tener una herramienta de trabajo que te permita insertarte al mundo laboral. Entonces, yo soy un convencido de que si me piden un análisis, un proyecto, lo voy a hacer sobre ese eje fundamental. Habló también Santi Peña, el presidente electo y proclamado, pero por el tema área educativa y cómo desde su gobierno van a acompañar para que se pueda superar esto que vos decías, con las dificultades que se fue arrastrando durante muchos años. Santi Peña decía esto sobre educación. Somos una sociedad donde entendemos que la conformación de la familia tradicional está dado por un padre, una madre y por los hijos. Esto está en la Constitución Nacional. Nosotros como partido político nos hemos identificado como un partido pro familia, pro vida, como movimiento, como una facción también dentro del movimiento Norcolorado también. Esta ha sido una bandera y esto no va a cambiar a partir del 15 de agosto. Pueden tener esa tranquilidad, digamos. Tienen toda la tranquilidad que yo voy a trabajar en una educación que le permita a los niños aprender matemáticas, que le enseñe de la lectura, que entiendan lo que leen, que se puedan desarrollar, que haya docentes motivados, bien remunerados. Nosotros no vamos a cambiar nuestros valores, nosotros no vamos a cambiar
la composición de la familia como nosotros hoy la valoramos, ¿verdad? Así que esto es algo que no va a cambiar y todos los grupos pueden tener la seguridad y la tranquilidad de que yo voy a ser un custodio de eso. Miguel, ¿estás de acuerdo con el punto que plantea Santi Peña de no alterar el concepto de familia tradicional? Él hablaba de ser pro familia y mantener este esquema en el sistema educativo. Sí, yo soy pro vida, soy del grupo de colores, del cursillo, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Para mí, ¿por qué es importante tu pregunta? Porque ese es un tema que se abordó con recordarás vos, el Plan Nacional de Transformación Educativa. Claro. ¿Verdad? Ahí empezaron los problemas cuando cierto grupo, ¿verdad?, decía de que el plan era para, ¿verdad?, romper ese lazo familiar. Y te digo qué hicimos hace 2 meses para complementar mi teoría. Nota mediante, te puedo pasar después, le pedimos al ministro de Educación que articule, que nos llame a todos, Senat, Microtráfico, Policía Nacional, Ministerio de Salud, papá, padre, FEDAPAR, FEDAPI, estudiante, UNEPI, FENAE. Sentémonos a dialogar. ¿Por qué? Porque un punto fundamental, que si papá y mamá se enojan, le pido disculpas. La familia está lejos de sus hijos hoy. Hoy la familia está lejos de los hijos. ¿Por qué? Porque vos no sabés hoy dónde está tu hijo. Porque trabajás, perfecto, pero vos tenés que saber. Antes yo recuerdo que la educación era diferente. Hoy día papá y mamá trabajan, los chicos por su lado, por la calle, el aumento del consumo de drogas, la aportación de armas y las amenazas de muerte no son cosas casuales. Ese es un problema en términos de valores que la familia debemos recuperar. Ahora, Miguel, ¿cuál sería el problema con que se modifique el concepto de familia en Paraguay y que esto se lleve a las escuelas? Yo soy un convencido de que tenemos que tener una escuela para padres. Pero no... ¿Qué te dicen los padres? Yo no me voy luego porque ahí lo único que se da es información. Entonces, ojalá que el presidente nos pida un poquito de apoyo para su nuevo gabinete y podamos encarar proyectos de recuperar a la familia. La escuela para padres sirve, primero para que los padres le conozcan mejor a sus hijos. Porque ¿qué pasó en la pandemia? No te digo, yo te voy a decir cualquier especialista. Durante la pandemia, 2 años estuvimos encerrados. Yo tengo chicos de 5, 6, 7 o 10 años, ¿verdad? Y tengo un celular. Y mamá al celular, papá al celular. Ay, tomá. Le da el celular a tu hijo, ¿para qué? Para vos estar tranquilo. Y vos sabés lo que hizo ese niño con el celular. Entró a ver videos, jueguitos, diabólicos, etc. Entonces, papá y mamá quieren estar tranquilos, le dan a un chico de 6, 7 años, termina la pandemia, salen los chicos agresivos con problemas psicológicos. Y por eso hoy los especialistas están hablando de la salud mental. Nosotros hemos perdido mucho con esta pandemia. Por eso que me parece fundamental lo que dice Santi, el presidente, ¿verdad?, de que la familia y la familia. ¿A tu criterio, Miguel, se tiene que romper el vínculo con la Unión Europea? No tengo un conocimiento profundo de cuáles son los préstamos que hizo y en qué se invirtió. Pero si vos recibís algunos datos donde te dice que 22 millones, de 38 millones de euros, 22 millones van al MEC, al Presupuesto General de Gastos, 2 millones van para tal ONG, 2 millones para tal ONG, 2 millones para tal ONG. Hay que ver un poco en qué, no voy a decir por ética cuáles son las ONG, porque son muy conocidas, pero ¿qué están haciendo ellos con ese dinero? ¿Vale la pena o es mejor que el Estado administre y lo utilice bien? Porque ese tema de los fondos de la Comunidad Europea es un tema de discusión en este momento. De fondo digo sí, cualquier ayuda es importante, pero que genere credibilidad en la sociedad. ¿Por qué te pregunto esto, Miguel? Porque en el Noticiero de América, en muchas ocasiones hemos tratado el tema de si aceptamos una donación bajo condicionamientos. Porque es normal que alguien te regale plata
pero que no te esté pidiendo ningún reporte de qué haces Claro. con el dinero, de qué haces con la donación. Pero ¿qué pasa si hay una donación bajo condicionamiento? Y quiero saber si ustedes tienen ese planteamiento en el caso de la Unión Europea. Te doy plata, pero a Claro, cambio meteme claro. acá una agenda. A eso voy. Yo no tengo conocimiento, ¿verdad? Te pido disculpas en ese tema. No puedo juzgar ahora, ¿verdad? No puedo hacer un análisis crítico, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Pero lo único que te vuelvo a decir, es lo mismo que me hagas la siguiente pregunta. ¿Quién te parece que es el ministro ideal? Lo primero que yo te voy a decir es, no quiero que venga un político. Porque un político, con todo respeto, porque los políticos son buenísimos, a la sociedad no le genera credibilidad porque ya sabe que va a venir a usar como trampolín político para algo más. Y viene a veces sin conocimiento. Entonces la brecha se va a agrandar. Ahora, si vos me decís, va a venir Juan Pérez, gran 7, Juan Pérez, ministro de Educación, Dios mío, y mira, él tiene buenas ideas. Va a hablar con los industriales. Si yo fuese ministro, ¿qué haría? Ajá. Yo soy un convencido de la alianza público-privada. Primero, un convencido de que los ministros nos tienen que decir, yo asumí este cargo pero no tengo plata. ¿Para qué asumís? Porque sabemos que no hay plata. El presupuesto general de gasto de educación es 0. Entonces, yo asumo con este compromiso. Voy a motivar la alianza público-privada. Perfecto. Los industriales, las constructoras me van a creer a mí porque yo voy a obrar con buena fe. Y le digo al que ganó la licitación de un tramo de ruta de 100 kilómetros, mira que en la cláusula está que las escuelas que están en este tramo tienen que ser reparadas por este consorcio. Sí. ¿Vos creés que le va a costar dinero a una empresa constructora reparar un aula y ganó $2 millones? No. Pero ¿quién le pide? ¿Le pide Juan Pérez o José? ¿Juan Pérez tiene credibilidad? Claro que sí, profesor. Claro que sí, ministro. Vamos a colaborar. O sea, yo creo que el ministro de Educación futuro tiene que ser un buen articulador y tiene que tener credibilidad de la sociedad para salir de esto, porque de mal a peor estamos. Miguel, ¿cuánto están influenciando en el sistema educativo paraguayo las iglesias católicas y evangélicas? Yo respeto mucho la posición de la Iglesia Católica porque el cardenal, gran amigo egresado del Colegio Comercio 1, don Alberto Martínez, Sí. ¿verdad? Yo soy muy creyente, ¿verdad? Yo creo que la Iglesia Católica juega un papel muy importante en la sociedad porque es la única que te habla en términos de valores. Nosotros perdimos, Diego, los valores. Nuestra sociedad está corrompida por la corrupción. Entonces, yo creo que el papel fundamental que juega la Iglesia Católica o cualquier credo que es positivo. Ese es mi punto de vista personal. ¿Y cómo respondes cuando tenés a un sector de la sociedad que te dice el Estado paraguayo es laico, no es católico? Depende de dónde venga la pregunta. Depende de dónde venga la pregunta. ¿Quién lo pregunte? Y que fundamente el por qué. Yo, incluso una vez recuerdo, cuando yo estaba director general del ICE, Instituto Superior Raúl Peña, lo tenía el padre Montero Tirado como uno de los consejeros del Instituto Superior de Educación. Y el otro día lo dije públicamente, ¿cómo me gustaría tener un debate académico con el padre Montero Tirado? Que es una persona que sabe muchísimo y que tiene una visión diferente, tal vez a la mía, y cotejar y que la ciudadanía quite su conclusión. Por eso te digo, depende de quién haga el análisis. Porque el Estado paraguayo no es católico, aunque sabemos que en un altísimo porcentaje su El pueblo gente sí, claro, es católica. claro. Sin embargo, por normativas, Sí. como es un recurso público Sí. que tiene a ateos, evangélicos, católicos, creyentes de otras sectas religiosas, ¿cómo queda cuando un gran espacio público es utilizado para fomentar la propaganda religiosa, específicamente de la Iglesia Católica en las aulas? Yo voy por el tema de los valores. Vuelvo a repetirte. Nosotros hemos perdido los valores. Y primero que está prohibido, ¿verdad?, hacer en los colegios públicos, ¿verdad?, ningún tipo de acto, ¿verdad?, o de charlas, ¿verdad? Eso está totalmente reglamentado. Pero cuando a mí me hablan, y voy a mirar fijamente a la cámara, Diego, como hoy estuve en la colonia Independencia, de ahí estoy viniendo, cuando alguien me habla y me dice
Esta es la tumba de Sofía Rodríguez, nuestra directora del Colegio San Gervasio, director, que un alumno tenía 3 puñales en vez de tener cuadernos y quitó el más grande y le clavó en el corazón y atrás porque tenía que fallecer otra alumna, pero casualmente salió a buscar de la moto su tarea de matemática, porque esta directora es directora y docente al mismo tiempo. Ahí digo, todo lo que sea en términos de valores, para mí, bienvenido. Lógicamente tenés que reglamentar. Ese es el análisis que te hago así mal y rápido. A propósito de esa situación tan desagradable, dolorosa, muy dolorosa, porque se trata de una profesora, de una directora de la zona de Guaira, me contaste que la conocías muy bien. Así mismo. ¿Qué solución se puede dar? Porque se hablaron de contratar a más psicólogos, se habló de la mochila transparente, se habló del cateo de las mochilas. La 845, Sí. la resolución Bueno, 845. entonces, vos fuiste docente años. Sí. Más allá un poco de la cuestión teórica que por ahí se pueda lanzar desde arriba, en la práctica, Miguel, ¿cuál crees que como receta puede funcionar para evitar que, por ejemplo, un estudiante lleve un arma de fuego o un cuchillo? Nosotros tenemos que hacer el abordaje como planteamos el otro día y le pido disculpas si se enoja algún ministro o ministra de algún ente que estuvo ahora. Cuando le hacíamos la pregunta en la reunión multisectorial y me dieron el uso de la palabra, le preguntaba yo a algunos actores como la Policía Nacional, como la Senat, Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Función Pública. Hoy todo el mundo tenemos receta. Entonces yo le pregunto, porque la idea nuestra del gremio director era articular esa reunión para saber qué hizo Diego Martínez, qué hizo Juan Pérez, qué hizo Miguel Marecos, ¿verdad? Me muestran las estadísticas de las charlas que hicieron con la familia. Sí. Ministerio de Educación, pásame cuántas charlas hiciste en 4 años, dónde hiciste, con quiénes hiciste. Todo el mundo se cayó, Diego. Todo el mundo se cayó. Entonces, acá hay que hacer un abordaje de 2 puntos de vista, desde mi concepto. Uno, paliativo. Sí. Paliativo que es ahora ya, porque esto está aumentando, ¿verdad? Y lo otro es el abordaje a corto, mediano y largo plazo para recuperar a la familia en términos de valores, que se pueda hacer. Santiago Peña tiene 5 años para que su gabinete ministerial articule, porque ¿qué hace el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación es el articulador nomás. Él tiene que articular y controlar que todos los entes estén trabajando juntos, que los padres acepten las charlas, que se vayan a la escuela. Entonces, ese es el abordaje que desde mi punto de vista se puede hacer. Ahora, el otro tema que me dijiste, te digo que no estoy de acuerdo. La ¿Cuál? mochila transparente. O sea, la mochila transparente no. Porque Diego Martínez se sube al ómnibus para ir a su colegio. Ajá. Su mochila es transparente. Sí. Hay 2 o 3 chicos ahí dentro que están mirando qué celular robar. Y después se bajan detrás tuyo con un puñal. No, mochila transparente no. Y la otra cuestión es que te pueden decir, ¿acaso el estudiante, si tiene la intención de matar a alguien o dañar a alguien, no puede esconder otro lado teniendo la mochila transparente? Una de las niñas de la FENAE lo dijo. Pero cuando salga eso, la gente entre su media va a llevar la droga. O entre su media va a llevar el cuchillo. Una estudiante de 14 años. Entonces, hay que buscar las soluciones de fondo. El abordaje tiene que ser ya hoy. Por eso que es importante que se nomine a la persona que va a estar al frente del Ministerio de Educación y las medidas paliativas sí. Te cuento por qué. Sí. La resolución 845 del Ministerio de Educación, que no tiene fecha de vencimiento, eso se puede, mañana mismo se puede derogar también. Sí. Pero hoy, ¿qué permite? Permite, como me pasaba a mí, yo voy a dar testimonio de vida. Sí. En el Colegio Comercio 1, ¿verdad? Venía una estudiante, porque el 99,9% de los estudiantes, los 1.300.000, son buenísima gente, Diego. La mayoría de los estudiantes son muy nobles. Entonces viene una alumna y te dice, Direct, en aquel termo hay vino, Sí. te dice, y pasa de largo. Gracias. Entonces te va y le decís, Yaumín de tereré, le decís. No, director, no tiene hielo. No, quiero tomar agua caliente nomás, tráeme acá. Abrí esta vino. ¿Por qué me mentiste? O sea, si vino están teniendo escondido ahí, ¿verdad? Imagínate vos que tengan cuchillo, porque a veces te dicen, profe, allá fulanito se está haciendo el loco con un cortapluma. Entonces vos tenés que tener una herramienta jurídica, Diego, que te diga, tráeme acá esa cortapluma, le vamos a llamar a tus padres, le vamos a llamar a fulano y vamos a hacer el trabajo. Pero tenemos ahí un agregado negativo. Un ministro de este gobierno cometió el error de enviarle a todos los psicólogos, a los pocos que había,
a los evaluadores, orientadores y profesores guías al aula. Y los que se jubilaron en estos 4 años, esos rubros nunca se repusieron. Hoy hay 550 psicólogos para 9.000 instituciones. Lo cual no alcanza. Jamás. Insuficiente. Jamás. ¿Quién hace el seguimiento? Pero Miguel, ¿funciona el trabajo del psicólogo en las aulas o te parece insuficiente? En términos preventivos y de seguimiento, sí. Caso práctico. La directora Cristina de Nueva Italia me llama el otro día desesperada. ¿Sabes que me van a echar y por qué? Mi alumno le disparó en el mentón a la compañera. Es de conocimiento público. Sí. Que el alumno le... En serio, directora, y para eso tenés tu equipo técnico. Pero equipo técnico, pues ya yo soy el equipo técnico, me dice. Híjole. Entonces, me voy yo, le acompaño, le sostenemos a ella, verán su trabajo. ¿Y quién hace el seguimiento? ¿Cuánto cuesta un psicólogo? Para que la familia, porque vos no podés abandonarle al chico. Vos tenés que trabajar con la familia. Y si yo no soy especialista, ese es el problema que tenemos ahora, Diego. Sí, sin duda alguna. Los gremios, Miguel, ¿qué papel durante este gobierno cumplieron los gremios educativos, principalmente de docentes como la FEP, como la OTEP, como UNE, etcétera? ¿Están unidos o sentís que cada uno juega su partido por separado en cuanto a las propuestas que ustedes acercan cuando hacen sus protestas? Hay 2 respuestas, sin ruborizarme. Los docentes salvaron la educación durante la pandemia, porque lo de conectividad fue una gran mentira. Entonces el docente de su salario hacía minicarga, de su salario imprimía una tarea. ¿Por qué? Y gracias a Dios, por eso solamente tenemos 240.000 estudiantes fuera del sistema. Atendé lo que te estoy diciendo. Gracias a los docentes, solamente 240.000 salieron del sistema. Porque si el docente no hacía eso, íbamos a tener 500.000. Porque papá y mamá que te decían la pandemia, no, otro año estudiaste será. No, fotocopia, en minicar andarecoy, a caruana te dice. Entonces vos docente, porque es noble nuestra profesión, ayudas, salvaron, me quito el sombrero. En términos de negociación, todos juntos entramos en una mesa, nos peleamos, nos abrazamos, discutimos, nos pegamos, pero al salir de la puerta, una sola voz para los 80.000 docentes. Queremos mejora salarial. Estamos todos unidos. Pero cada uno tiene su corazoncito, hay que respetar. Ajá. Pero cuando es negociación, es colectivo. El tema FONACIDE, político, hay un tema político detrás y vos estabas mencionando de que ese recurso esperabas que no se le saque a los intendentes y entiendo también gobernadores. Anteriormente, ¿te acordás cuando eras director del colegio que citabas? Manejaba el MEC, hoy maneja a los intendentes. Y se pregunta uno, ¿y cuando el intendente no es del mismo signo político del presidente de turno, ahí no hay un problema en enviar ese dinero justamente al intendente que es opositor? Nosotros tenemos gran parte de tu lectura y ahí entra el gremio a tratar de poner orden. Porque la verdad que son los menos, ¿verdad? En algunos municipios, cuando el intendente, por suerte son pocos, no entienden que las escuelas tienen el rojo, blanco y azul como bandera, porque ahí van chicos de todos los partidos. Le quieren dar a veces preferencia, por decir, ¿verdad? A alguien. Yo tuve varios problemas con directores socios, justamente porque en un colegio del distrito de General Aquino, quiero decirlo con nombre y apellido, el distrito, la directora me pide un tinglado. Y tinglado, le digo, pero si acá hay escuela no tiene baño letrina, le digo, directora, tinglado polideportivo, vamos a esperar, le digo. No, pero intendente ya no es mío. No, así no, directora. O sea, vos también tenés que educarle a los colegas. ¿Dónde está el problema del FONACIDE? Ese problema que te dije recién no es tanto, el problema está en la mala administración. Este es un soporte magnético, esta es una nota. Solo esto yo presento en la Contraloría como intendente de Asunción, de Ñembú, de Guarambaré, donde sea. Así, esta es mi rendición de cuentas. ¿Qué hay en el soporte magnético? Documentos contables. ¿Alguna vez se verifica ese documento contable? Nunca. Solo cuando hay denuncia. Y las obras se caen a los 3-4 meses, ¿verdad? Entonces, el tema del FONACIDE pasa, desde mi punto de vista, que sigan administrando los intendentes, los gobernadores, pero educarle a ellos, a su VOCE, Unidad Operativa de Contrataciones,
darle una oportunidad, reglas claras y delimitar. Porque acá la articulación que tiene que hacer un ministro de Educación, que Enrique Riera hizo un pequeño ensayo y después salió, Sí. que yo había hablado con él y coincidíamos, es que vos tenés en un departamento municipios y gobernaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Educación? Sentarse con los intendentes y el gobernador, no importa el partido político que sea. Para eso, vuelvo a repetir, tiene que tener credibilidad. Yo no vine acá, no estoy metido, no tengo proyecciones. Quiero solucionar el problema de los niños. Los municipios. El municipio de Villa Elisa. Te doy un ejemplo, pues yo soy de Villa Elisa. Ahora tenemos un excelente gobernador, ¿verdad? Estigarribia Ricardo, Sí. ¿verdad? Que no es de mi partido, pero es un buenazo. Todas las escuelas de Villa Elisa están impecables. Ahora. Ahora porque él se sentó a trabajar, ¿verdad? Cuando fue intendente 2 periodos, ¿verdad? Sí. Entonces es una persona que entiende que primero está la comunidad, después está el partido político. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ministro? Bueno, intendente, ¿cuántas podés? De 20 puedo 5. Gobernador, ¿cuántas puedo invertir acá? 2, 7. Bueno, ¿me quedan cuánto? 3, 5, 2, 7 menos 20, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación, bueno, yo me quedo con el resto. Tengo que buscar de dónde para poder reparar. O sea, articular nomás eso con los intendentes. Porque vos tenés Comunidad Europea, Banco Mundial, Presupuesto General de Gasto de la Nación que podés mejorar, tener los fondos del FONACIDE, tener la alianza público-privada, tener los empresarios en cada distrito, que alguno fue seguramente alumno de esa escuelita que le ama, pero como nadie se acerca y no tiene credibilidad, él se calla. Esa articulación nomás lo que yo digo que en estos 5 años tiene que hacer una ministra o un ministro de Educación y va a reducir muchísimo la brecha. Alianza público-privada, fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama responsabilidad social. Miguel, ¿y qué esperanza tenés en los parlamentarios que van a asumir este viernes su nuevo rol como diputados y como senadores pensando en la educación netamente en esa área? Yo soy muy optimista, le conozco especialmente a los senadores, le conozco a casi todos, ¿verdad? De todos los partidos políticos, ¿verdad? Diputados también, la gran mayoría, porque siempre nuestras relaciones con ellos por el tema presupuestario, ¿verdad? Hay unos cuantos nuevos, pero yo digo que en la medida, Diego, en que el ministro de Educación genere credibilidad Ajá. y se note que él no tiene otra intención, Sí. ellos van a aprobar lo que el presidente presenta. Pero o ahí lo que también le tenés presenta a Hacienda. Aliana. Aliana Sí. va a ser un articulador como representante del Ejecutivo con el Sí. Legislativo. Y el que te genera, Pedro Confianza. Aliana. Confianza. ¿A vos te genera confianza, Pedro Aliana? Es un gran articulador. Fue uno de los mejores presidentes de la Cámara de Diputados 2 periodos. Por algo estuvo 2 o 3 periodos como presidente. O sea, creo que cada un año cambian ellos, ¿verdad? Sí. A él se le daba, hasta los opositores le votaban. ¿Por qué? Porque es una persona tan tranquila, tan sensata, ¿verdad? Que genera confianza, Diego. Entonces, el ministro de Educación tiene que generar esa confianza, no solo en los congresistas, porque los congresistas son una parte de la torta nomás. Vuelvo a repetirte, las otras tortas son los empresarios, son los ingenieros que tienen grandes constructoras. Ellos ganan muchísimo dinero honradamente. Y ni qué decir en cada comunidad. Hay mucha gente que fue de una escuela. O sea, esto se llama experiencia, articulación, patriotismo y dejar un poco la familia para dedicarte a esto y ver si la brecha se Te puede preguntaba lo del acortar. Congreso, por lo del viernes que arrancan con todo, todavía están con el debate, la mesa directiva, etcétera, porque ahí se corta la torta, Miguel. La torta del presupuesto. Ahí te pueden frenar el avance, te pueden hacer retroceder. Aunque ahora vamos a un Congreso aparentemente con una hegemonía colorada que le puede dar gobernabilidad a Santipeña. Yo creo, por un lado es cierto, le va a dar gobernabilidad. ¿Y cuándo te dan gobernabilidad? Cuando vos presentás proyectos y vas cumpliendo. Y vas cumpliendo. Porque si después no vas generando confianza, se puede invertir, ¿verdad? Entonces, primero yo digo, coincido contigo, va a darle gobernabilidad. Segundo, hay una palabra clara, porque mi sector es educación, que se llama generar confianza para tener credibilidad. Yo no creo que un ministro de Educación que vaya al Parlamento y que tenga buenas intenciones y que todo el día esté mostrando lo que hace, de a poquito, pero bien, no genere confianza. Ya tenés que ser muy hipócrita para no ayudarle, ¿verdad? Disculpame el término, pero porque, y le digo, ¿verdad?, a los amigos congresistas,
peor de lo que estamos en educación no podemos estar. Necesitamos generar cambios bruscos. Sí, y tiene un desafío enorme quien vaya a ocupar el cargo de ministro de Educación, porque también siempre está en debate de por qué los docentes cuando van a un examen tienen un alto porcentaje de fracaso. Ahí discrepo contigo en algunos temas, porque yo fui director general del ICE y hoy se llama Instituto Nacional de Educación Superior, INAES. Nosotros hacíamos las baterías. Yo tengo una percepción particular, se podrán enojar conmigo algunos directores del MEC en este momento, pero, y como profesor también te digo, si yo le quiero aplazar a un alumno, ¿qué tengo que hacer? Generar o hacer un examen difícil nomás. Entonces, lógicamente, él no está preparado o por esto o por aquello y se aplaza masivamente. Yo creo que aquella vez que hubo ese aplazo tan grande de docentes... ¿Fue intencional? Fue intencional. O sea, lo digo con mucho, y lo dije públicamente con mucha responsabilidad. O sea, el docente es una persona que se sacrifica, se prepara. Pero hoy día, el 90% de los docentes pasan el examen. ¿Por qué? Porque se le llamó la atención a las personas del ministerio que preparan la batería, los exámenes, y que ponen dificultades, porque los exámenes pues son de selección múltiple, ¿verdad? Yo interpreto de esta forma, no, voy a poner mal, de esta forma no bien, ¿verdad? Entonces, Miguel, a tu criterio, cuando hay un aplazo masivo de docentes, es porque la intención era esa desde el examen. Hoy, otro de los ejes fundamentales que hay que generar es la formación continua. ¿Qué quiere decir formación continua? Permíteme 30 segundos. Formación continua quiere decir, hoy en estos 5 años, capacitémosle a los docentes en 2 cosas. Uno, actualización en su área de competencia. Vos sos profesor de matemática en tu área de competencia. Y también lo que no se está haciendo, que veo yo, es habilidades gerenciales. Porque el docente pues, es un gerente. Vos no podés dar 10 minutos de clase y 30 minutos estás aburrido porque se te acabó el contenido. Miguel, tenemos una breve pausa, pero a la vuelta, para cerrar, te quiero preguntar sobre la jubilación docente. A la vuelta, en un rato. Apenas anuncié, Miguel, tema jubilación, una mamá de San Lorenzo preocupada me dice, cierto, en el aula de mi hijo se jubiló la profe y no tiene quien reemplace a esta persona. ¿Qué hacemos en esos casos, Miguel? La problemática es tan grande porque ¿quién te pone tope para la jubilación? El Ministerio de Hacienda. No, el Ministerio de Educación. O sea, ese tema va a continuar. Lógico, pero ahora se va a reducir la brecha. Ya se está reduciendo. Te doy un ejemplo práctico. Le llamo yo al director de talento humano del MEC. Le pregunto en una reunión grande, te pongo en altavoz, le digo, ¿por qué hay 900 resoluciones firmadas y solamente 150 se pueden enviar a Hacienda? Porque Hacienda te da el tope. Ahora tráeme 100, ahora tráeme 50. Ajá. No es como aquel obrero, por decirlo de alguna forma, que está bajo el régimen de IPS, que automáticamente se jubila y ya, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos en estos casos, por ejemplo, Miguel? Se queda sin profe esta aula y los chicos sin profe. ¿Qué hacen los chicos? Ahí no está el problema. El docente no puede abandonar el aula hasta que venga el reemplazante. Ahí hay una laguna jurídica que hay que ajustar. Vos no podés, ya tengo mi jubilación, me voy y le dejo a muchos niños. Porque, profe, a mí me dijeron, en este caso de San Lorenzo, un aula, colegio público, que ya no va la profe. ¿Dónde está a veces el problema? En la nominación del nuevo profesor que va a entrar en esa aula, que tiene un proceso que ojalá que en este gobierno podamos hacer pueda hacer, ¿verdad? Perdón, el equipo que esté, que llamamos los abogados procedimiento abreviado. O sea, hacer más corta la selección, evaluación y que los docentes ya podés entrar con antigüedad. Que no sea en un plazo de 2 meses, que sea en un plazo de 1 semana o 15 días máximo. Concuerdo. Entonces no va a ocurrir eso. Ahora, ¿a los cuántos años se jubila un docente? Y desde los 25 años tiene posibilidad, después el tema de las compañeras, entran los hijos, ¿verdad? Se va prorrateando, de acuerdo a la cantidad, 28 años, tanto 83%, 76 menos, Pero ¿verdad? se jubilan muy jóvenes los docentes, ¿eh? Se jubilan muy jóvenes y muchos fallecieron. Algunos se suicidaron, otros no saben. Y es muy importante tu pregunta porque voy a reflexionar con muchos docentes que se quieren jubilar.
Y le digo con mucho dolor, si vos tenés muchas deudas, querido colega docente, atendé para jubilarte, porque el jubilado hoy no tiene blindaje en términos de salario. Sí. Sin embargo, el activo, nosotros hemos conseguido la mitad del salario se le queda, como mínimo. Sí. Por más que vos tengas embargos acumulativos, hasta el 50% dice la ley. Sin embargo, en el tema de los jubilados, se le quita todo. Miguel. Y eso a esta edad, donde necesita medicamentos. Sin duda. Me quedé sin tiempo. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Espero que en otra ocasión volvamos a debatir el tema educativo acá. Muchas gracias, Diego. Miguel Mareco, un hombre que tiene muchos años en el servicio educativo, hoy analizando lo que ha sido este periodo y lo que se viene, por supuesto, en materia de educación y ciencias. Buenas noches, hasta mañana.